Era pasada las 7 de la mañana del 21 de mayo de 2019 cuando en el hospital Maiwatu una mujer llegó a la sala de urgencias. Ella era Elizabeth Cossey Boetz, de 48 años, empresaria. Con ella estaban su esposo llamado Philip Boetz y la mucama de la pareja. Estamos hablando de dos personas que estaban muy bien económicamente. Ellos vivían en la ciudad de Blantyre, en Malawi, al este de África. Tenían una buena vida con varias propiedades a su nombre y varios empleados que trabajaban en la residencia, incluyendo una mucama, una cocinera y el guardia de seguridad. Philip contó que hacía un mes que su esposa se estaba sintiendo mal y que en las últimas 24 horas Elizabeth había tenido un episodio extraño. Según su recuento, su esposa estuvo alucinando, gritando toda la noche, diciendo cosas sin sentido y que en la mañana vieron que estaba vomitando continuamente mientras tiritaba de frío, que fue cuando decidieron llevarla al hospital. El doctor a cargo, que además era el director del hospital, llevó a Elizabeth para hacerle estudios. Le sacaron sangre y solicitaron la realización de una tomografía para ver si tenía algún golpe interno en la cabeza. El doctor vio en varias ocasiones que Elizabeth vomitaba y tenía escalofríos, así como había comentado el esposo. La tomografía confirmó que Elizabeth no tenía daño cerebral ni fractura craneal, mientras que los resultados del análisis de sangre confirmaron que Elizabeth no había consumido ninguna sustancia ilícita. Cerca de las 9:30 am, Elizabeth empezó a tener una fiebre alta y la presión sanguínea llegó a 186/120, lo que hizo que tuviera que ser derivada a terapia intensiva por el riesgo de un ataque cardíaco. En momentos Elizabeth estaba estable, pero a la tarde su estado se había complicado y a las 4:58 pm, lastimosamente, fue declarada muerta en el hospital. El doctor registró la causa de muerte como una septicemia, o sea, Elizabeth estaba con una infección grave que le causó la muerte y que concordaba con los síntomas que había tenido en las últimas horas, como fiebre, escalofríos y confusión. Fue así que derivaron el cuerpo a la morgue de la Universidad de Medicina. El esposo solicitó que el cuerpo fuera embalsamado y colocado en un ataúd para el entierro. Mientras este proceso se estaba realizando, Philip empezó a informar a la familia de su esposa sobre el fallecimiento. Primero se comunicó con la madre y la madre informó la noticia a los 5 hermanos de Elizabeth. La madre y una de las hermanas, llamada Blandina, se acercaron a la Universidad de Medicina. Ellas querían ver a Elizabeth por última vez, pero inicialmente le dijeron que no podían pasar porque el cuerpo ya estaba listo para ser enterrado. Pero ellas insistieron que querían verla por última vez. La madre y la hermana entraron a la habitación donde estaba el cuerpo, que fue cuando notaron que algo no andaba bien, que esto no pudo haber sido una muerte por una infección. Elizabeth Cossey nació el 5 de marzo de 1971 en Malawi. Venía de una familia de clase media y, como mencionamos, eran 6 hermanos, todos con carreras profesionales. Los padres siempre se preocuparon por la educación de sus hijos. No sabemos si Elizabeth estuvo casada anteriormente, pero sí que había tenido 2 hijos con otro hombre. Su hija mayor, llamada Eden, tenía 27 años al momento del hecho, y su hijo Dan, que solía quedarse con ellos en la casa, tenía 25 años en ese momento. Elizabeth tenía una mente emprendedora. Aunque su familia era de clase media, Betty, como le llamaban sus allegados, empezó a trabajar y a invertir. En unos años era propietaria de 2 residencias en Malawi, un terreno en Chirimba y un estacionamiento en Lilongwe, lo que le dio una mayor libertad económica. A inicios de la década del 2010, Elizabeth empezó a analizar la posibilidad de dejar Malawi con sus hijos. En esa época ambos eran adolescentes y así, poco tiempo después, Elizabeth, Dan y Eden viajaron a Bélgica. En el año 2012, Elizabeth conoció a Philip, un jubilado de 60 años, que era originario de ese país. En ese año Betty tenía 41 años. Empezaron una relación y los hijos estaban encantados con él. Ellos estaban viendo que su madre era feliz con este hombre. Esta relación se mantuvo estable por 2 años en Bélgica hasta que ambos decidieron que era el momento de volver a Malawi.
La única que iba a quedarse en Bélgica era Eden porque ya había empezado la universidad y quería terminarla. Fue así que Betty, su hijo Dan y Philip volvieron a Malawi y se instalaron en una de las residencias de Elizabeth. Esta casa tenía el nombre de Eden Lodge, porque al parecer querían hacer una especie de hospedaje o Airbnb, pero la empezaron a utilizar como su residencia oficial. Ese mismo año, Elizabeth y Philip se casaron en ese país, y así Philip conoció a toda su familia que según testimonios se llevaban bastante bien. A Philip y Elizabeth les encantaba salir a bailar, por eso uno de los proyectos que tenían era abrir un bar. Fue así que al poco tiempo inauguraron un local nocturno al que llamaron Millennium, donde ponían música y servían todo tipo de bebidas a vecinos, amigos y conocidos. Es importante destacar que este bar se abrió en la casa de la pareja. Ellos habían transformado la sala en un pequeño bar con una barra de tragos, mesas y sillas y unas cuantas butacas que daban a la barra. Todo parecía ir excelente para esta pareja, pero los problemas llegaron al parecer por culpa de este bar. La hermana y la madre habían solicitado ver el cuerpo de Betty. Cuando pudieron ingresar, notaron que la frente de la víctima estaba con moretones. Esto les llamó la atención porque la muerte supuestamente había sido por una sepsis, lo cual no concordaba con lo que ellas estaban viendo. Cuando preguntaron sobre esto, los médicos le dijeron que ella al parecer se había caído en varias ocasiones en su casa antes de su muerte, pero que estaba confirmado que eso no tenía nada que ver con el fallecimiento, ya que los médicos habían hecho testeos. Aunque les pareció raro, avanzaron con el entierro, que fue realizado el 24 de mayo del año 2019 en el cementerio HHI, 3 días después del fallecimiento. En este evento, o sea, estamos hablando del funeral y el entierro, una vecina se acercó a hablar con la familia de la víctima. Esta era una vecina de los Boets. Esta mujer, identificada como Linda, les dijo que en la noche anterior había escuchado una pelea entre Philip y Betty. Según ella, los gritos eran tan fuertes que se asustó. Pensó en llamar a la policía, pero sus propios familiares le dijeron que no se metiera. Ella después se enteraría de la muerte de Betty al día siguiente. Esto hizo que la hermana Blandina y la madre relacionaran los golpes que vieron en Betty con esta pelea que la vecina había descrito, analizando que quizás su hija había sido asesinada. Varios invitados estaban de acuerdo con esta teoría. Muchos en ese lugar empezaron a creer que Betty había sido asesinada. Al día siguiente, cuando Betty ya había sido enterrada, la hermana decidió acercarse a la comisaría para reportar sus dudas. Ella mencionó que le parecía extraño el resultado de los exámenes del hospital, contó lo que la vecina había mencionado y que además había visto una herida en la frente de su hermana. Otro detalle que ella mencionó también daba a entender que había algo más. Ella dijo que Philip, el esposo de Betty, no les avisó que su hermana estaba hospitalizada. Y recién cuando el cuerpo estaba listo para ser enterrado, la madre había recibido la llamada. Y esto era algo que para ella no tenía sentido porque Philip tenía el número de todos los familiares. Esto según la declaración de la madre de Betty. Con esta declaración, la policía aceptó la exhumación del cuerpo de Betty para realizarse una nueva autopsia. Este resultado fue muy revelador. El nuevo experto que realizó este proceso llegó a la conclusión de que Betty no murió de sepsis, sino que por un trauma en la zona del ojo izquierdo de la víctima. La autopsia además demostró que Betty tenía heridas en las piernas, las manos y los brazos y que todos los golpes no pudieron haberse realizado por una caída. La explicación más cercana fue que si Betty realmente se hubiera caído, las heridas iban a estar solo del lado de la caída, lo cual no concordaba con lo encontrado. Ella tuvo que haberse caído muchas veces para tener esos golpes, pero era casi imposible por la severidad de las heridas. Este experto aseguró que solo existían dos opciones más para los golpes recibidos. Primero, un accidente de tránsito, el cual fue descartado porque no concordaba con otros detalles en el cuerpo de la víctima. Y segundo, un golpe con un objeto contundente o un puño, que según el médico, esta fue la causa de muerte.
Con esta revelación, Philip Boetz fue arrestado e imputado por el posible asesinato de su esposa Elizabeth Cossey Boetz. Pero todo cambiaría luego de la declaración de Philip, que no estaba solo cuando todo esto ocurrió y quien tenía evidencias y testigos de que la culpa de la muerte de su esposa fue totalmente otra cosa. Betty Cossey Boetz era una mujer independiente, con muchos logros y muy querida en su entorno. El haber abierto el bar no era tanto para generar ganancias, sino que ella quería tener un lugar para compartir con sus seres queridos. Al mismo tiempo, Betty empezó a consumir demasiado alcohol. No sabemos cuándo empezó el problema con el consumo de bebidas alcohólicas, pero fue agravándose con el tiempo, hasta un punto en el que era difícil estar con ella. Esto no solo lo confirmó su esposo, sino que también la propia familia de Betty. En una declaración oficial, su hermana Blandina aseguró que Betty era una alcohólica. El bar Millennium estuvo abierto hasta el año 2016, que fue cuando Philip decidió que tenía que cerrarlo por el problema de consumo de Betty. De igual manera, el bar seguía en la casa y estaba repleto de botellas con alcohol. Lo interesante de este caso es que hubo muchos testigos en las últimas 24 horas antes de la muerte de Betty. No solo el esposo Philip, sino que también una empleada doméstica llamada Happiness Makanjira, el guardia privado de la pareja llamado Matthews Lungu y el hijo de 25 años llamado Dan. Y todos ellos dieron sus versiones. Philip Boetz, el esposo, luego de ser arrestado, dio varias declaraciones. Primero dijo que en la mañana del 20 de mayo de 2019, o sea, un día antes de la muerte de su esposa, vio que Betty empezó a tomar alcohol cerca de las 9 de la mañana y que esto era algo de todos los días. Betty estaba en un estado terrible. Estaba alcoholizada, casi no comía, no tomaba agua y no tenía mucha fuerza para moverse, entonces dependía de su esposo o sus empleados para hacer cosas rutinarias en la casa. La ayudaban a caminar para ir al baño, le servían la comida que prácticamente no consumía y muchas veces era agresiva, lo que hacía que todo fuera más difícil. Philip y Betty dormían en habitaciones separadas. Según el esposo, esto se debía a que en la habitación principal no tenían una televisión. Entonces Betty decidió mudarse al bar que sí tenía una tele y en donde colocaron una cama al fondo a la derecha del bar. También tenemos que decir que la puerta del bar era doble. O sea, tenía una puerta normal de madera y luego una puerta con barrotes que era la puerta de seguridad que habían colocado cuando abrieron el bar. Ese lugar de la casa, para ese momento, era utilizado como la habitación de Betty, pero también como la sala de la familia y el comedor, porque la cocina también estaba ahí. Algo importante que aclarar es que cuando Betty iba a su cama quedaba encerrada, porque la puerta con barrote solo podía abrirse desde afuera, por temas de seguridad cuando tenían abierto el bar. Por eso ella también siempre llamaba a su esposo para que le abriera. Y por esta razón el guardia siempre estaba pendiente durante la noche y vivía en la residencia. Lo que no tenía sentido con esto era que no había un baño en esa zona. Había que abrir la puerta por fuera para poder pasar al baño, siendo que Betty quedaba completamente encerrada en ese lugar cuando iba a dormir. A la 1:30 am, ya del 21 de mayo de 2019, Betty había gritado el nombre de su esposo para que la ayudara a salir al patio porque ya no quería estar dentro de la casa. Fue así que Philip llamó al guardia para que lo ayudara. Cuando ambos ingresaron a la habitación de Betty, vieron que ella estaba tirada en el suelo vomitando. El guardia se dio cuenta que no iba a poder quedarse parada en el patio, entonces la puso de vuelta en la cama y le dijo que tratara de descansar. A las 3 am, Betty gritó el nombre de su esposo. El guardia y Philip fueron de nuevo a la habitación y la vieron ahí de nuevo, boca abajo en el piso, vomitando y con escalofríos. El guardia cambió las sábanas que estaban llenas de vómito, puso a Betty de nuevo en la cama y le dio una medicación para que se sintiera mejor. A las 6 am llegó la empleada doméstica a la casa. Vio que su jefa estaba en muy mal estado, entonces ayudó al esposo a cambiarla y así la llevaron al hospital donde después falleció. Según el esposo, esto era algo de casi
todos los días, pero su estado estaba tan grave que no tuvo otra opción que llevarla a emergencias. Philip además comentó a la policía que el doctor le dijo que Betty prácticamente ya no tenía sangre, era puro alcohol, y que por no haber comido nada estaba sin energía, lo que la hacía caer cada vez que trataba de pararse. Aparte, él declaró que Betty había consumido muchas aspirinas y otros medicamentos, ya que también era adicta a esto. Cuando le preguntaron el por qué no se comunicó con la familia de Betty cuando ella estaba hospitalizada, Philip contó que Betty no se llevaba bien con ellos. En una ocasión, Philip llamó a su familia cuando su esposa estaba muy alcoholizada, lo que hizo que Betty tuviera un ataque de ira y empezara una pelea. Él decía que Betty estaba tan avergonzada de ser alcohólica que no quería que nadie supiera sobre esto. Además dijo que Betty en un momento borró todos los contactos de su familia de su teléfono y solo había dejado el número de una de las hermanas llamada Beata, que era con la que se llevaba mejor. Él en verdad llamó a Beata cuando Betty falleció y se dio la coincidencia de que la madre estaba con ella en ese momento. El esposo mencionó que luego de haber cerrado el bar en el año 2016, Betty mandaba a sus empleados a que le compraran alcohol en secreto y guardaba las botellas. El guardia privado fue interrogado y dio una versión similar, pero más detallada de los hechos. Él mencionó que vio a Betty sentirse mal en todo el día del 20 de mayo de 2019, un día antes, y que en la madrugada del 21, que fue el día que la llevaron al hospital, había ayudado a Betty en varias ocasiones, junto con Philip. Él aseguró que en un momento Betty trató de pararse pero cayó boca arriba y que estando en el piso dio un giro brusco y se golpeó la cara con un bloque de madera de la barra del bar. Matthew, el guardia, además mencionó algo que lo asustó. En un momento Betty pidió ir al baño de la habitación de su esposo, a lo que el guardia la acompañó. Él mencionó que cuando Betty entró al baño quedó congelada, mirando al techo, con una cara de miedo como si fuera que estaba viendo algo que la estaba asustando. Luego empezó a girar en el baño sin parar. Cuando vio que estaba perdiendo el equilibrio, la llevó nuevamente a su cama. A la mañana siguiente, él mencionó que escuchó que Betty estaba gritando y cuando entró al bar con Philip, Betty estaba detrás de la barra de tragos, en el piso, en ropa interior y llena de excrementos. Cuando la llevaron de vuelta a la cama, después de limpiarla, Betty empezó a golpear al aire y a tirar las sábanas de la cama al suelo. Luego llegaron las dos empleadas de la familia, Happiness, que era la mucama, e Irene, que era la cocinera. Ambas ayudaron a vestir a Betty antes de llevarla al hospital. La mucama mencionó que Betty tomaba sus medicamentos con cerveza, nunca con agua, y que cuando estaba borracha estaba siempre malhumorada. Ella también aseguró que la pareja se amaba, pero que de vez en cuando tenían peleas y generalmente estas peleas eran sobre el consumo de alcohol de Betty. Happiness dijo que cuando llegó a la casa, escuchó los gritos de Betty, entró al bar y vio que ella estaba en el suelo con las piernas debajo de la cama y notó que tenía un golpe en la cara. Ahí fue cuando el guardia le comentó que Betty estuvo gritando toda la noche. Cuando la pusieron de nuevo en la cama, Happiness, la mucama, salió un rato de esa habitación y pocos minutos después escuchó un golpe. Al entrar vio que Betty estaba en el suelo, pero con las piernas atascadas entre los barrotes de la puerta de seguridad. La trataron de sacar, pero se dieron cuenta que sus piernas estaban muy lastimadas. Como su jefa no paraba de moverse, tiritar y decir cosas sin sentido, decidieron que era momento de llevarla al hospital. La mucama fue un poco después al centro de salud para llevar un bolso con elementos esenciales para la víctima, que fue cuando entró a la habitación y la vio completamente atada en la cama del hospital, pero ella no estaba luchando, estaba completamente quieta y no respondía a los comentarios y preguntas de su esposo. Happiness trabajaba con la pareja desde octubre de 2014 y ella aseguró que desde que empezó a trabajar, Betty tenía problemas con el consumo de alcohol. Normalmente, al llegar a la casa ya veía a su jefa tomando y que muchas veces ya estaba borracha desde temprano. La mucama contó una experiencia que había pasado unos meses atrás. Ella había visto que Philip y Betty estaban discutiendo mientras Betty estaba borracha. Su jefa agarró un utensilio de la cocina y le dio un golpe a Philip, dejándole un moretón.
Al día siguiente, Betty se levantó y vio el moretón de su esposo, entonces le preguntó qué le había pasado, a lo que Philip le dijo que ella le había dado un golpe, algo que, según Betty, no se acordaba y la había dejado completamente sorprendida. Obviamente, luego de esta conversación, Betty le pidió disculpas. La mucama dijo que, aunque lo del golpe solo vio una vez, en varias ocasiones aseguró haber escuchado a Betty diciendo cosas hirientes u ofensas, que luego cuando estaba sobria no se acordaba que lo había dicho. Happiness, la mucama, finalizó su testimonio diciendo que ella nunca había visto a Philip pegar a su esposa, que nunca fue agresivo físicamente y que efectivamente Betty tenía problemas con su madre, que incluso en varias ocasiones Betty no la dejaba entrar a la casa, a lo que la mucama le servía una taza de té en la calle. El último testigo en declarar fue el hijo, Dan, que era el único que solía quedarse en la casa ya que su hermana mayor vivía en Bruselas, Bélgica. Dan trabajaba como vendedor y vivía la mayor parte del tiempo en el barrio Chirimba, de la misma ciudad donde vivía su madre y padrastro, pero había veces que él se quedaba con ellos. Él mencionó que normalmente iba temprano a la casa, desayunaba, se daba una ducha y salía para ir a trabajar. Él estuvo en la residencia el 20 de mayo, un día antes de la muerte de su madre. Dan dijo que la vio vomitando. Como ya era normal, no le dio mucha importancia. Se dio una ducha y al salir su mamá le sirvió un desayuno. Él comió y se fue a trabajar. Dan dijo que su madre estuvo empeorando en el último mes, pero que hacía 2 días que no tomaba alcohol, pero igual seguía vomitando. En la mañana del 21 de mayo, él estaba llegando a lo de su mamá cuando vio que el auto de su padrastro le pasó al lado. Dentro vio que estaban Philip, su madre y la mucama camino al hospital y que esto habría sido cerca de las 8 de la mañana. Al día siguiente, el 22 de mayo, fue cuando se enteró de la muerte de su madre. Él ayudó con los gastos del entierro pagando el ataúd y las flores, además de ciertos insumos que iban a ser necesarios para el velorio. Dan mencionó que su madre y su abuela no se llevaban bien, que ambas tenían el mismo carácter, entonces se peleaban mucho. Él tampoco se llevaba bien con la familia de su madre, entonces trataba de evitarlos. Cuando le preguntaron cómo era la relación con su madre, él aseguró que tenía el mismo problema, o sea, caracteres similares que chocaban, pero que trataban de ser cordiales. Dan había tenido también problemas con el uso de sustancias ilegales y consumo de alcohol, que llegó al punto de perder trabajos y ser enviado a rehabilitación en varias ocasiones. En un momento fue arrestado por haber enviado información falsa a un periódico. Él dijo que para ese año 2019 ya estaba recuperado, estaba cuidando de su salud y que los problemas que llegó a tener con sustancias fueron del año 2012, pero que él supuestamente para ese año, el 2019, ya era una persona diferente. Todo apuntaba a que Betty la estaba pasando mal y no podía controlar sus adicciones. Había testigos y ciertas evidencias que encajaban con todas estas declaraciones. Pero, un poco después, cuando Philip seguía arrestado, los investigadores encontraron el testamento de Betty, que además era muy extraño. Y este documento decía lo siguiente: Dios, permíteme decir que lastimé a muchas almas y personas, así como también me lo hicieron a mí. Yo fui enviada para corregir los males del mundo en un sueño. No estoy triste, fui muy amada por mi querido Philip, quien será el que cuidará mis pertenencias, en especial a mis queridos hijos. Dios los bendiga, te amé mucho. Querida Eden, eres una estrella brillante. Dan, tienes potencial. Y Jeremy, cuida a papá. Adiós, Elizabeth Voets. Los amo a todos. Ahora, este testamento fue difícil de traducir porque estaba escrito de manera extraña y tiene muchos detalles que son alarmantes. Primero, algo que nos llamó la atención fue que menciona a sus 2 hijos, a Dan y Eden, y también a un tercero llamado Jeremy. Al parecer era el hijo que tenían Betty y Philip,
pero en ninguna parte encontramos información sobre este hijo, lo que nos permite asumir que quizás era un hijo que nunca nació, un hijo que perdieron. Eso es lo que nosotros creemos porque de verdad no encontramos nada sobre la existencia de Jeremy. Además, en la documentación oficial de este caso, porque nosotros para hacer esta historia leímos los documentos oficiales, 2 documentos oficiales de la policía de Malawi, y ahí solo en este momento, cuando se menciona lo de la carta, se habla de Jeremy. Después en ningún momento más. Aparte de esto, este testamento parecía una carta de despedida, que según el esposo, Betty escribió 3 a 4 meses antes del fallecimiento. Hay que decir que a pesar de que Betty llevaba tiempo siendo alcohólica, recién su estado había empeorado un mes antes de su muerte. Esto lo confirmaban todos: el hijo, el esposo, los empleados, la familia de Betty y hasta registros médicos. En parte se estaba redactado en pasado, como cuando menciona "te amé", como si fuera que sabía que pronto iba a morir. Luego está la frase donde dice que Philip quedaría a cargo de todos los bienes, además del cuidado de sus hijos. Y para finalizar, ella se despide usando su apellido de casada, no la de su familia, siendo que en Facebook ella usaba solo el apellido Cossey. Es más, no hay documentación que asegurara que hubiera cambiado su apellido ni que lo utilizara normalmente en su día a día. Cuando analizaron el testamento, las autoridades aseguraron que la letra era de Betty, pero que estaba casi legible y que al parecer fue escrita bajo presión. Aparte, la manera de escribir no era de alguien que estaba cerca de la muerte, sino que, según las autoridades, se trataba de una confesión. Según Philip, este texto era simplemente para que su esposa tuviera la seguridad de que sus bienes estuvieran asegurados y que él no tenía la intención de quedarse con nada, sino que ya estaba viendo un lugar para vivir y así dejarle todo a los hijos. Pero cuando los agentes intentaron buscar documentación sobre pedidos de alquiler o búsquedas de propiedades por parte de Philip, no encontraron nada, lo que quería decir que esta declaración era mentira. Uno de los detalles más importantes tenía que ver con la carrera de Philip. Él estaba jubilado, pero trabajó por 39 años como médico en Bélgica. Su declaración de que el médico aseguró que Betty no tenía sangre y que era puro alcohol no concordaba con alguien experto en medicina. Además, siendo médico, nunca la auxilió de una manera en la que podría salvarle la vida. Aparte, se descubrió que Betty efectivamente no había tomado alcohol en las últimas 48 horas, a pesar de las declaraciones de los testigos que pensaron que ella estaba alcoholizada por el comportamiento que estaba teniendo. El médico que la trató en el hospital entregó los resultados de sangre que no tenían rastros de alcohol, o sea, porque Philip, el esposo, declaró que el médico le aseguró que la sangre tenía alcohol. Si se acuerdan, la frase que él usó era: el médico me dijo que su sangre ya no era sangre, era puro alcohol. Este caso fue muy complejo porque nada tenía sentido. Los empleados declararon haber visto los golpes y comportamientos de Betty en las últimas 24 horas antes de su fallecimiento, lo que daba a entender que fue un tema de problemas con el alcohol. Pero al mismo tiempo, otras evidencias aseguraban que no fue un accidente, sino que fue un asesinato. La fiscalía entonces lanzó su hipótesis. Ellos no creían, según las declaraciones de testigos, que ninguno hubiera visto realmente cuando Betty cayó y se lastimó, sino que ya habían encontrado a su jefa con los moretones, que fácilmente pudieron haber sido ocasionados por el esposo cuando estaban solos. En muchas declaraciones, los testigos mencionaron haber entrado al bar y haber visto las heridas, pero no la manera en la que se había realizado. Algo que llamó la atención fue que justo antes de su muerte, el esposo siempre llamaba al guardia de seguridad para que esté con él, algo que anteriormente no pasaba. O sea, cuando Betty llamaba a su esposo, normalmente Philip era el único que la ayudaba, más todavía de madrugada. Pero convenientemente, el guardia estuvo en varios momentos con él, como para tener una coartada, o eso por lo menos parecía. La fiscalía creía que la motivación era el cansancio y los bienes. Philip estaba cansado del comportamiento de su esposa y quería deshacerse de ella, además de quedarse con todos los bienes que no eran suyos, porque cuando ellos se casaron, las propiedades de Betty ya estaban a su nombre. Él no heredaría completamente nada. Las autoridades tenían un grave problema. Todo era circunstancial.
no pudieron probar qué herramienta o arma se había utilizado para el golpe en la cara. Tenían la declaración de la vecina, pero no había evidencias de otros vecinos escuchando la supuesta pelea de la noche anterior. Además, todos, incluyendo la familia de Betty, confirmaron que ella tenía problemas con el consumo de alcohol, hasta un punto extremo que se hacía difícil lidiar con ella. A pesar de no tener muchas evidencias, el 13 de mayo de 2021, Philip Boetz fue encontrado culpable por la muerte de su esposa. Hay que decir que no pudieron probar que él la asesinó, pero sí confirmaron que fue negligencia. Haberla dejado encerrada en el bar sabiendo su condición, además de ser un experto en medicina, y no haberla llevado al hospital a tiempo, lo hicieron responsable de su muerte. En Malawi, las condenas por asesinato pueden llegar a cadena perpetua o pena capital, pero en el caso de Philip, por no haber sido encontrado culpable de ocasionar la muerte con un golpe, fue sentenciado a 20 años de prisión. Como dije, este caso es súper raro, en parte da a entender que realmente fue un tema de salud por el consumo de alcohol, pero también se demostró que tuvo que haber sido un asesinato y que habían intenciones detrás. Creo que haber sido encontrado culpable por negligencia encaja bastante bien con todas las evidencias. Sus hijos fueron beneficiados con la herencia, siendo Dan el actual administrador de todos los bienes de su madre. Dan cree, hasta la fecha, que Philip no es el culpable y que la condena fue injusta, sabiendo que él presenció muchos momentos terribles por las adicciones de su madre. Por su parte, la familia de Betty asegura que la condena sí fue justa y que Philip fue responsable de la muerte de su hija. ¿Ustedes qué opinan? Para mí este es uno de esos casos que no me deja confirmar una de las hipótesis. Los testigos fueron bastante coherentes y las historias se encajaban y quizás Philip cometió ciertos errores que lo llevaron a prisión. Pero al mismo tiempo, estos errores parecen ser suficientes para analizar que quizás hubo algo más detrás. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.